pensando, no, me imagino que aquí la mayoría sabe qué es la celiaquía, pero pensando que justamente tiene que ver con problemas de digestión del gluten, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y cómo lo digerimos emocionalmente? ¿Cómo pasa aquí? ¿No? Entonces, primero, rapidito, veamos la definición de la enfermedad celíaca, o la celiaquía, ¿no? Esta es, yo creo que hay que decirla, es una reacción autoinmune a la ingesta de gluten en personas genéticamente predispuestas, ocasionando daño en el intestino delgado de la persona, ¿no? En el fondo hay una reacción de la persona, así es dicho a grosso modo, una reacción de la persona a esta proteína, y lo que ocurre es que se va dañando la vellosidad del intestino delgado, ¿no? Y los que tienen familiares con celiaquía o que padecen la enfermedad sabrán toda la sintomatología que da en todo el cuerpo, ¿no? Y el gluten es una proteína que comúnmente se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno, y hay una discusión de si en la avena. Entonces, llegamos, yo estaba pensando un poco cómo plantearlo, y un poco la presentación es pensarla a partir del diagnóstico, ¿no? Pero yo creo que es importante pensar en este momento, porque usualmente cuando un paciente llega al momento en que le dicen que tiene enfermedad celíaca, ha hecho un recorrido largo, ¿no? Como es una enfermedad que produce sintomatologías, dolores de cabeza, de cuerpo, digestivos, usualmente hay todo un recorrido que se pasa previamente, ¿no? De malestares, de no saber qué se tiene, de mucha angustia, de a veces pensar, seré yo, seré maña, ¿no? De las personas diciendo, de que te quejas, de no entender. Entonces, usualmente a la llegada del diagnóstico produce un gran alivio, en principio, porque implica en ese momento el fin de una etapa. Esto es si la persona ha padecido sintomatologías más graves. Solamente si viene con cosas más leves, también puede producir mucho susto, ¿no? También es un momento en que empieza a hacer sentido. Dices, bueno, ahora entiendo. Esto no era una queja, esto que me daba era por esto, el rash que tenía en la piel después de visitar dermatólogo, gastroenterólogo y un montón de gente. Y también produce un alivio a veces el pensar, no soy yo, es mi cuerpo, ¿no? El pensar, no me lo estoy inventando. El tema es que usualmente este alivio dura muy poco, porque ahora viene, ¿y el ahora qué? ¿No? El montón de información, el montón de restricciones de lo que no se puede comer, eh, y es cuando vienen las grandes preguntas que nos podemos quedar en lo que hay que hacer, en lo que no hay que hacer, y muchas veces se deja de lado la conflictiva emocional que eso produce, o el recorrido emocional que eso produce, que no es tan sencillo para el paciente y los que están alrededor. Entonces, para mí, ahora sí ya entrando un poquito en materia, es importante, antes de hablar del proceso, hablar del lugar de la comida en la vida de las personas, el lugar psíquico, ¿no? Porque no es cualquier cosa que uno tenga una restricción alimenticia. Veamos un poquito lo que dice la psicología respecto al lugar de la comida en el desarrollo. Pensemos en el bebé que acaba de nacer, ¿no? Y usualmente, de lo primero que ocurre cuando nace un bebé, ¿no? Que nace en una situación, sale del útero donde ha estado contenido, perfectito, no le ha faltado nada, la temperatura perfecta, ¿no? No tiene que comer, está alimentado por el cordón umbilical, y de repente sale a un espacio desconocido, ¿no? Empieza a tener frío, empieza a respirar, ¿no? Y siente también por primera vez hambre. Pero el bebé no entiende qué es lo que le pasa. El bebé solo sabe que le pasa algo, ¿no? Llora, y de lo primero que ocurre es que se lo dan a la madre, ¿no? Se lo presentan, ojalá también sería a veces no se lo dan enseguida, pero ojalá sería lo primero que ocurre. Y uno de los primeros contactos que logra tener realmente de afecto de la mamá con el bebé es cuando les da por primera vez el pecho.
¿no? El bebé llora, está desesperado, y la madre se lo pega al pecho, ¿no? Lo carga, le da de comer, pero no solo le da de comer, lo mira, le habla, lo toca, lo abraza. Entonces, esta primera experiencia de sumo placer, porque está, después de estar en este mundo, ¿no? Todo desprovisto, él venía de algo contenido, ¿no? Y de repente llega a estar, ¿no? Totalmente desprovisto en el espacio, tiene una experiencia de contención nuevamente, una voz que conoce, ¿no? Es contenido por la boca. Entonces, una de las primeras experiencias, si no la primera experiencia de placer y de contención está ligada a la comida, para todos. Entonces, desde que nacemos, para nosotros el afecto está muy ligado a la comida. Y si nos fijamos en nuestra vida, muchas veces cuando queremos expresar cariño, cuando nos queremos reunir con otros, los espacios sociales, lo hacemos a través de la comida. Nosotros celebramos los cumpleaños con un dulce, hay un dulce de bodas, ¿no? Se regalan chocolates, ¿no? La comida usualmente está vinculada siempre a una sensación de afecto. Cuando estamos ansiosos, mucha gente come o deja de comer, ¿no? Y la típica escena, así como de Hollywood, de comer el helado, ¿no? Entonces, la comida tiene un significado mucho más allá de la sola necesidad fisiológica. Da una sensación de llenura, de plenitud, ¿no? Tiene, ¿no? Esto que venimos hablando de la relación. Entonces, esto que les decía, hay un más allá del hambre fisiológica, porque si no, nosotros solo comeríamos lo que necesitamos para vivir. No fueran importantes las cosas dulces, no el traguito de vez en nada de eso sería relevante, porque eso no se necesita fisiológicamente. Pero hay un más allá del hambre física, de esa necesidad fisiológica, que tiene que ver con lo que yo llamo las ganas de comer, ¿no? Los antojos, el deseo, que está más vinculado a lo afectivo, al placer, al deseo del sujeto, que sale de lo instintivo. Entonces, aquí, ya, regresando a la celiaquía, además nos encontramos con un tema importante, que es que el gluten es una proteína que se encuentra presente en muchos de los alimentos que son significativos como expresión afectiva o que dan esa sensación. La mayoría de los dulces, los panes, ¿no? Estas comidas que se tienden a llamar los comfort food. Entonces se nos complica la trama emocionalmente. Por eso no es tan fácil como a veces algunas personas dicen, deja de comer gluten y ya, ¿no? Además de toda la contaminación cruzada. Entonces, por eso es necesario hacer un proceso de digestión emocional. Y me ha encantado esta palabra de digestión, porque la digestión es un proceso. Y si hay una de las cosas que yo quiero como dejar, ¿no? Como pensando aquí, es que esto es un proceso. Y un proceso no es algo que ocurre en el momento, bueno, ya sé que padezco enfermedad celíaca, ya sé, paro de comer gluten y se acabó, ¿no? Es un proceso que dura a lo largo de toda la vida. Y los procesos usualmente hay un ajuste, ¿no? Que uno tiene que ir haciendo constantemente. A mí me pasa frecuentemente en la clínica con distintas situaciones, no necesariamente enfermedad celíaca. Los pacientes llegan y quieren, yo le llamo la pastillita que lo cura todo, una solución inmediata, rápida, que me ayuda a solucionar esto. Y usualmente, yo siempre les digo, es que esto es un proceso, esto vamos a ir poco a poco, ¿no? Y el ajustarse a una condición, ¿no? Que además impacta tantos ámbitos de la vida, tiene que ser a lo largo de un proceso en la vida. Entonces, pensando en este proceso, empiezan a surgir estas nuevas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que padecer esto? ¿No? Puede surgir, ¿cómo no supe antes? Tanto tiempo, tan mal que lo he pasado, ¿no? Tantos médicos a los que he ido, ¿no? O por otro lado, todo lo que me descuidé. Una cosa tan sencilla, entre comillas,
y todo lo que no me cuidé, todo el efecto que le he hecho a mi cuerpo, ¿no? Entonces puede aparecer multiplicidad de emociones, tristeza, ¿no? Por el diagnóstico, por todos los cambios, por todas las pérdidas, enojo con los médicos, con el diagnóstico, frustración de todo lo que no puedo hacer ahora. Otra de las reacciones comunes que puede ocurrir es que puede empezar a haber mucho miedo al gluten, ¿no? Esto yo lo pensaba cuando armaba un poco esta presentación, en la situación actual que estamos viviendo con el coronavirus, ¿no? Que es como que nos han dicho esto te hace daño y ahora estamos todos asustados, unos más y otros menos, pero hay este miedo y tratando de controlar, ¿no? A ver cómo lavarse las manos, la mascarilla, ¿no? Toda la indicación. Entonces, pensaba, es como similar, ahora ¿no? Te dicen que el gluten te hace daño, y es el miedo. Ahora, ¿cómo controlo esto? ¿No? Y además, así como el coronavirus puede estar en cualquier lado, porque sabemos que no es solo el pan y el alimento, sino que además puede ser un alimento que usualmente no debería tener gluten, pero está contaminado por la contaminación cruzada que puede ocurrir. Entonces, ¿dónde lo cocinaron? ¿Dónde lo tocó? ¿Dónde estuvo? ¿No? Toda esta transmisión. Y se puede volver, ¿no? El gran enemigo, el gluten, esto que me hace daño. Y uno puede entrar en un sistema de intentar mucho control, de mucha rigidez, ¿no? Que nos puede ir, quizá al principio funciona, pero a largo plazo puede ir también coartando muchas cosas de la vida. Porque entonces te empiezas a limitar, no te atreves a salir, a ir a reuniones, a lugares, por la cantidad de miedo, y si voy, y ahí no puedo comer, entonces mejor no salgo, ¿no? Y todas estas complicaciones que vienen, ¿no? Y la idea no es quedarse en el intentar controlar todo, porque sabemos que una vida donde el control es demasiado rígido y demasiado estricto, no se puede vivir plenamente, ¿no? La idea es poder, conociendo las limitantes, poder ser flexible con la vida, y no hablo de ser flexible comiendo gluten, pero ser flexible con la vida, poder moverse, poder sostener la mayor cantidad de aspectos de la vida posible. Y yo creo que primero, para eso, hay que reconocer que un diagnóstico como esto implica múltiples duelos, ¿no? Parte de lo primero que hay que aceptar en este proceso es que hay muchas cosas que se están perdiendo con un diagnóstico como este. Hay un estilo de vida que hay que cambiar. ¿Por qué un estilo de vida? Por lo que veníamos hablando de la importancia que tiene la comida, las salidas, los restaurantes, los encuentros sociales, cómo te organizas, ya no es que agarras cualquier cosa para comer, no es que puedes parar en cualquier delivery, no es que te invitan a comer y vas libremente y comes todo lo que te ofrecen, ¿no? Hay un estilo de vida que hay que cambiar, te impacta en las relaciones sociales, impacta la relación con la comida, que es de esas cosas que más nos cuestan que nos toquen, ¿no? Por lo que ya dije antes, ¿no? Está el duelo por lo que no se hizo antes, ¿no? Entonces tenemos múltiples duelos que hay que atravesar, y los duelos, Freud habla que el duelo es un trabajo que se hace. El duelo no es algo que uno dice, bueno, ya lo perdí, se me fue. Usualmente, cuando uno pierde algo, uno se queda mucho tiempo lamentándose, quejándose, pensando esto era tan bueno, ¿no? Y uno va de a poquito, ¿no? Pensando, ¿no? Extrañando, llorando, enojándose, ¿no? Entrando en contacto, es un ir y venir. Ahí en psicología se maneja, quizá lo habrán escuchado, como el proceso de duelo, que uno pasa de la etapa del shock, la negación, la rabia, ¿no? La tristeza y luego la aceptación. Yo no lo presenté aquí porque yo encuentro que ese esquema no es tan ordenadito, sino que hay como un círculo, uno va, regresa, vuelve, ¿no? Pero sí quiero dejar puesto que lo importante es permitirse que uno va a atravesar toda esta serie de emociones y que es lo normal y es lo sano. Porque yo creo que una de las cosas más complicadas es cuando no nos permitimos sentir todo lo que implica sentir. Es lo sano que frente a una pérdida uno se enoje, se entristezca, se frustre,
llore, a veces no lo quiere aceptar, ¿no? Entonces, y además una pérdida que impacta distintas partes de la vida. Y una pérdida que impacta quiénes somos, que impacta quién es, y que toca la identidad, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque a veces, yo ahora lo voy a proponer, ¿no? Cuando uno empieza, uno le dice, bueno, padeces de la enfermedad celíaca, puedes quedar, ahora soy celíaco, ¿no? Y te empiezas a poner estas etiquetas, ahora soy celíaco, ahora, ¿no? Y yo creo que se ve mucho, ahora todo tiene que decir gluten free, ahora todo tiene, que es verdad, ¿no? Pero es como esta pedazo más de la identidad que te dan. Y el riesgo está quedarnos solo con esta etiqueta aquí en la cabeza, como si fuese mi nueva huella digital, ¿no? Ahora, y la identidad no es fija, no es rígida, sino que está compuesta por un montón de elementos. Está compuesto por lo que heredamos, por las experiencias que vivimos, por la imagen que tenemos de quién somos, por el trabajo que hacemos, por los vínculos sociales, por los afectos, por la cultura en que estamos, y que ya vimos que un diagnóstico como este hace que todo, yo puse ahí como un rompecabezas desarmado, porque hace que todo el rompecabezas tenga como que reajustarse. Estaba muy armadito, introducimos una nueva pieza, y ahora hay que rearmar este rompecabezas para que la pieza pueda entrar, ¿no? Y eso conlleva a, o sea, deconstruir un poco en cosas tan claras como, y ahora, ¿cómo organizo mi alimentación? Por ponerlo en lo más concreto que ocurre, ¿no? Ahora, ¿cómo me organizo? Ahora, ¿qué voy a desayunar? Ahora, ¿qué voy a almorzar? ¿No? Ahora, ¿cómo voy a hacer con mi cocina? ¿No? Yo vivo con un esposo, con unos hijos o con unos padres, ¿no? Y es como rearmo todo esto. Pero yo tengo esta propuesta, ¿no? Que es lo que les decía antes. Yo creo que el riesgo está quedarnos con el soy celíaco, que yo sé que es como una tarjeta de presentación, ¿no? Que es lo común, porque uno es físicamente es celíaco, no es una elección. Pero mi propuesta es pasar a hablar tengo celiaquía. Por eso yo le puse al título de la presentación tengo celiaquía. ¿Por qué tengo celiaquía? ¿No? Porque yo creo que aún padeciendo esta enfermedad, cada persona es más que su celiaquía. Y ahí yo creo que está la salida de este proceso de duelo. Porque si nos quedamos en el soy celíaco, nos quedamos en las restricciones. Y las restricciones están, ¿no? Es como el soy flaquita, o el soy alto, o el soy bajo, o tengo el cabello rizado, ¿no? Hay algo que no se puede hacer mucho con eso, pero no soy eso, no soy solo eso, ¿no? Soy mucho más que eso. Entonces, ¿cómo empezar? ¿No? Mi propuesta es cómo no quedarse solo en el soy, sino, ok, tengo esto y tengo que reorganizarme y pensar, y esto va a ser difícil porque me cambia mi esquema, pero no lo he perdido todo. Sigo teniendo amigos, sigo teniendo familia, sigo teniendo trabajo, sigo siendo inteligente, sigo siendo creativo, sigo siendo músico, ¿no? Sigo las características de la identidad que tenga la otra persona. No por esta pérdida se pierde todo lo otro. Y que yo creo que es uno de los grandes riesgos de cuando uno afrenta, no solo por un diagnóstico como celiaquía, cuando uno se encuentra en un duelo, cuando uno pierde algo importante, ¿no? Uno de los grandes riesgos es sentir que pierdes todo, ¿no? Es como las personas, hablemos de un duelo fuerte, cuando pierdes a un ser querido y sientes que la vida se te viene abajo, ¿no? Es normal que ocurra al principio, pero después uno se va rescatando un poco y va viendo, bueno, sigo teniendo gente que me quiero, lo extraño, no lo dejo de extrañar y no me deja de doler, pero sigo teniendo estos otros elementos y eso es lo que me rescata. Por eso, así como hay un más allá del hambre fisiológica, creo lo que rescata y ayuda en el proceso de cómo enfrentarlo es ir reconociendo poco a poco que hay un más allá de la enfermedad celíaca, ¿no? Hay un más allá en cada persona y que en cada persona es distinto, ¿no?
Por eso yo no he venido aquí a dar paso 1, paso 2, porque en cada persona es distinto. Yo me imagino que aquí estará cada uno, espero, ¿no? Pensando en su propio proceso, en qué tiene, en quién es, ¿no? Pero hay un más allá. Y es un más allá que requiere que hagamos uso de una capacidad que tenemos todos, que a veces se nos olvida y que unos explotan más que otros, que es de nuestra capacidad creativa. ¿No? Todos tenemos capacidad creativa de crear, ¿no? De inventarnos, de reinventarnos, de pensar, ¿no? Y no hay nadie mejor que cada uno de pensar qué le funciona a cada uno, ¿no? Y es un poco poder conectar con eso, a ver, ¿y qué hago? ¿Y qué me gusta? ¿No? Y es rescatar, bueno, puedo seguir haciendo el deporte que me gusta, puedo seguir teniendo mi familia, no puedo comer esto, pero puedo comer todo esto otro. Me pueden invitar a una reunión y le voy a tener que decir a la persona, o a una cena, y le voy a decir, con mucho gusto voy, y puedo ir y conversar, pero yo llevo mi propia comida. Quizá no es tan chévere como ir y degustar lo que el otro te quiera dar, pero igual puedes ir y conversar y compartir y tomarte el vino, ¿no? Eh, o sea, hay cosas, no se tiene que perder todo. Y es como ir rescatando también al mismo tiempo lo que no se pierde. ¿No? Es como también yo pensaba en todo esto que además implica los movimientos, sobre todo hacia adentro de la familia, todo este tema de la cocina, que ahora cómo vamos a hacer, yo voy a tener todos unos implementos aparte, como una segunda cocina, vamos ahora, toda mi familia va a comer sin gluten, ¿no? Que son decisiones que tiene que ir tomando cada uno con su familia, pero incluso ahora hay hasta más opciones, que el que tiene la posibilidad, ahora hay todo este tipo de ollas que no absorben las moléculas de la comida, como la salad master, que son las más comunes, ¿no? Sino que ahí se puede cocinar gluten free y se puede cocinar comida con gluten y no ocurre contaminación cruzada siempre y cuando se lave bien, porque el material de la olla no absorbe. Entonces, es ver cómo se abre poco a poco una serie de posibilidades y no quedarnos pegados solo en el duelo, ¿no? Entonces, si nos seguimos, yo creo que por eso hablo que es un proceso, porque no es tan fácil llegar aquí, hay que pasar por el llanto, por la rabia, y a veces somos muy creativos y otro día, quizá como con esto del coronavirus, un día estamos muy contentos con este trabajo online, con qué rico compartir con la familia, y al día siguiente esto es un caos, esto es un desastre, no sé qué va a pasar, estoy angustiado, ¿no? Y es un ir y venir, ¿no? Uno tiene sus días buenos y sus días malos, sus días más difíciles y sus días más fáciles, sus días en que empezaste a hacer recetas nuevas o que descubriste algo nuevo que estaba súper rico, y el día en que la verdad es que me encantaría poderme comer un pedazo de pizza. Pero yo creo que lo importante en este proceso es no quedarnos en los malos, sino saber que hay los buenos, ¿no? Y es como ir siguiendo este oscilar, porque el riesgo es quedarnos en los malos, el riesgo es quedarnos en la etiqueta, en lo rígido, en lo quieto. Y como seres humanos no estamos diseñados para quedarnos en lo quieto. Entonces, aquí era un poco lo que les decía, es un proceso y no es un proceso en línea recta, ¿no? Es un proceso circular, un proceso de ir y venir, es un proceso lleno de fallas, es un proceso en el que un día te vas a comer algo y te va a dar una reacción, ¿no? Y lo vas a pasar mal unos días, ¿no? Es un proceso particular e individual donde el otro, que tiene 10 años de saber que tiene enfermedad celíaca, te va a dar un montón de tips y algunos te servirán y otros no. Es un proceso personal y es un proceso que yo llamo a ser, que lo importante es que sea lo suficientemente bueno, pero que nunca va a ser perfecto, ¿no? Y que no nos podemos exigir que sea perfecto, ni podemos exigir que la manera en que se relacionen los otros con nosotros sea perfecto, sino es un proceso que va a obligar a crecer en algo que actualmente yo creo que en la sociedad actual hace mucha falta, que es en la tolerancia a la frustración, es en tener paciencia con uno mismo, ¿no? Eh, y, en, y en reconocer lo que uno sí tiene, ¿no? Y quería también abordar un poquito, porque no sé si aquí habrá alguno que sea familiar de alguien que padece enfermedad celíaca,
Yo creo que viendo todo esto es importante, hay como algunas cosas importantes. Esto es una enfermedad real, esto no es una enfermedad mental, esto es una enfermedad del cuerpo, ¿no? Bien estudiada, es una necesidad de la persona y la persona no está exagerando sus reacciones, ¿no? Hay un malestar real que le produce. No es si comes un poquito de gluten no te pasa nada, sí, sí le pasa. Entonces, esto es importante y quizá a veces cuando las personas están tan angustiadas es porque lo han pasado tan mal, ¿no? Que ya no saben cómo decir que esto le ocasiona tanta frustración. Además, recordemos que está pasando por una serie de duelos. Por otro lado, tomar en cuenta que no es solo un duelo personal, hay un duelo familiar que hay que hacer, que como veíamos, la familia se tiene que reajustar, de una u otra manera se tiene que reajustar. Los amigos les toca reajustarse de una u otra manera, ¿no? ¿No? Y cada miembro va a hacer su duelo de una manera diferente. Entonces, lo que ayuda a la familia es si podemos reconocer que estamos todos en duelo, en mayor o menor grado, que todos perdemos algo, ¿no? Pero estamos juntos, es mucho más fácil que si estamos en la exigencia, en el tienes que entender, yo sufro más que tú, ¿no? Allí es donde se vuelve más difícil. Quizá a veces es muy aliviador decir, esto me es difícil, y que el otro diga, ¿sabes qué? A mí también me es difícil. Lloremos juntos. O quizá no lloremos juntos, pero es bueno. Esto es difícil para todos. Y eso a veces es más aliviador que decir, no te preocupes, ya va a pasar. Y yo creo que hay otra cosa que también es importante, esto es si pensamos en una familia que logra ajustarse, contenedora, pero también ver que no todo el mundo va a entender y que no todo el mundo tiene que entender. Y que siempre va a haber alguno que no va a entender, que se va a quejar, que va a acusar. Y es como también ir incorporando que esa problemática tiene más que ver con el otro que con uno. Quizá el otro por sus propios motivos, le cuesta entender esto. Y es como uno, bueno, uno se cuida y dejar que el otro no entienda. No todo el mundo tiene que entender. No todo el mundo, a veces, no todo el mundo hay que decirles que decirle. A veces, no, yo tengo algunas restricciones alimentarias. No, yo. Y a veces es ir como discriminando con cada persona, y eso por eso digo, es un proceso donde uno va viendo con cada persona, ¿no?, qué se puede y qué no se puede. Porque todos tenemos nuestras limitaciones. Y ahora un poco para cerrar esto, y yo quiero escucharlos y ver, me imagino, que hagan preguntas, ¿no?, de quizá de su experiencia personal, como quiero dejar como algunos elementos que yo encuentro que son lo más importante. Por un lado, hacerse y hacer las preguntas, ¿no? Ayuda mucho si uno se atreve a hablar de lo que le pasa, informarse, ¿no?, compartir, atreverse a preguntarse, a decir esto, ¿por qué me es tan complicado? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿No? Atreverse a hacerse y a hacer las preguntas, ¿no? No es tan claro como el gluten te hace mal, deja de comer gluten, ¿no? También que para saber y para encontrar un recorrido que a uno le haga sentido y le funcione, primero hay que no saber, ¿no? Primero hay que encontrarse con el no sé cómo se digiere esto, ¿no? Vamos de a poquito, ¿no? Es como el bebé comiendo los sólidos, comiendo la comida, comenzamos con la papilla, pues primero no sabemos bien, y después poco a poco uno va pudiendo flexibilizarse, ir entendiendo, ¿no? Y que lo que sirve para uno no sirve para todos. Y que está bien, que eso está bien. Entonces, yo esto lo dejo hasta aquí, espero sus preguntas, espero que hayan hecho también preguntas o hayan traído preguntas para ver si podemos conversar un rato. Claro que sí, muchísimas gracias, Ana. Muy, muy buena la presentación. Sí, bueno, buenas noches. Yo soy Xavier. Bueno, creo que me veo un poquito mejor así si pongo esta luz, porque Sí. es que es la iluminación, realmente no apoya mucho. No te preocupes, está bien. Ok, sí, realmente
Yo tengo una pregunta porque, bueno, antes que nada, muy excelente presentación. De hecho, a mí, bueno, yo soy celíaco desde enero, desde que me dijeron que me hicieron los exámenes y eso, porque yo sufría algunos malestares y realmente no sabía bueno, en el momento de qué era, pero bueno, desde aquel tiempo, como ustedes también han mencionado bueno, han mencionado y han dicho, es un proceso que uno lleva y de hecho en cuanto a la alimentación se hacen bastantes cambios y uno como que va viendo y viendo ahora lo que tengo que comer, o sea, cosas que antes ni siquiera tocaba, entonces ahora sí lo estoy haciendo, o sea, he cambiado un poco y he estado como viendo los alimentos esto que puedo ingerir. O sea, como que ya uno es como más minucioso, ¿cómo se dice? Como más Minucioso. minucioso en cuanto a la selección de los alimentos. Pero entonces, cuando estuvieron hablando en la charla, en la presentación, perdón, en la parte psicológica, de hecho me sentí identificado con muchas partes, por ejemplo, las partes del duelo, o sea, el miedo al gluten, que sí a veces cuando yo sé que algo puede tener gluten, entonces lo veo porque yo antes era muy dulcero, eso sí. Por el pan y por las pastas no me preocupo tanto, pero por los dulces ya sé que no los puedo comer a menos que sean preparados gluten free, que sé que algunos lugares lo hacen, ¿no? Pero de todas maneras ya no, ya de hecho es como más limitado. Y de hecho, si pienso que lo que voy a ingerir tiene una contaminación cruzada, siento temor con respecto al tratar de ingerir, bueno, al pensar en ingerir en lo que voy a alimentarme, ¿no? Y por ejemplo, el estilo de vida también lo he pensado bastante porque yo trabajo en un lugar donde se celebran mucho los cumpleaños. Y entonces ahí a veces traen bastante comida, traen pan y esas cosas. Y bueno, ya ahora no voy a poder ingerir nada de eso. O sea, ingerirlo de repente no, pero algunas cosas de los que traigan sí, pero voy a tener que ser muy selectivo y también tener mucho cuidado en cuanto a la manipulación, porque ya sé que no puedo utilizar los mismos platos, de repente el mismo cuchillo que se utilizó para los productos con el gluten. Y bueno, la etiqueta también es algo que también me coloco, pero yo no digo que soy celíaco, sino que yo digo que estoy fregado, pues, pero sino que pero no lo había captado, o sea, no, lo hago inconscientemente, o sea, pero no pensando en que realmente afecta la parte psicológica, o sea, que es algo psicológico que me estoy colocando una etiqueta, en ese caso, ¿no? Bueno, no sé si decir eso entraría dentro de la etiqueta. Y bueno, lo otro de hacerse y hacer las preguntas, ahí sí me quedó la duda, realmente hacer, ¿a qué se refiere más que nada hacerse y hacer las preguntas? Es que no sé qué tipo de preguntas, o sea, si es a mí o si es por ejemplo, al gastro que me está atendiendo, o no sé, es que no entendí muy bien esa parte de hacerme las preguntas. Bueno, lo que me refería, gracias por todas las reflexiones, por Sí, compartir tu experiencia. ¿No? Qué bueno que te ha ayudado a ponerle palabra a mucho de lo que estás experimentando en este ujú, tiempo que sé que no es fácil. Un poco lo que me refería es atreverse a hacer esto que acabas de hacer ahora, ¿no? A ujú, cuestionarse, a decir cómo hago con esto, cómo hago con lo otro, si, conversar con otros, ¿no? Que ujú. han tenido experiencias similares, preguntarle al doctor. A veces la gente tiene mucho miedo de, no sé, de preguntarle a los médicos, de realmente decir, oye, esto se puede, esto no se puede, ¿qué pasa? ¿No? De atreverse pensar también qué me funciona a mí, qué me gusta, Ujú. ¿no? De no quedarse limitado en, bueno, no puedo comer nada, ahora voy a comer este pan que no. Decir, bueno, este no me gustó, vamos a probar otro. ¿No? Ok. Es como seguir el recorrido. Ujú. Ok, entiendo. ¿Hace sentido lo que usted? Sí, 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 claro, sí. Sí. Vale, gracias. Gracias a ti. Ana, yo quisiera hacerte una pregunta que probablemente, no sé si le ha pasado a algunos. Bueno, yo sí tengo enfermedad celíaca hace 5 años y me llamó mucho la atención la parte de la positiva en la que explicabas el tema de la familia, porque en Panamá vivimos en una sociedad que es muy burlona.
Entonces, hasta que no lo experimenta la propia persona o un familiar muy cercano, se tiende a hacer mucho bullying por este tema. Pásame el pan, cuidado se te cae el brazo, pásame no sé qué, pero cuidado que te va a dar algo, ay, no vamos a tener que ir corriendo, o señor, por favor, dígale si tiene producto libre de gluten, si no, hay que llevarla corriendo al hospital y no estamos para eso. Entonces, quisiera, si podrías ahondar un poquito en uno como el paciente que ya está lidiando con todo este cambio, con todo este duelo, con esta serie de emociones diarias, hasta que se supera, como tú muy bien lo mencionaste. ¿Cómo hacerle frente a una sociedad que te ataca constantemente cuando no está diagnosticado, cuando no está viviendo el problema? Claro. Gracias por tu pregunta, Rocío. Yo creo que es muy relevante y quizás una de las cosas más difíciles también a largo plazo, ¿no? Yo creo que cuando uno se siente incomprendido y atacado incluso, a veces, si uno no está listo, uno no se siente lo suficientemente fuerte, si uno está pasándolo ya difícil, lo mejor que uno puede hacer es protegerse, ¿no? A veces, si uno se siente que lo está pasando mal, está con múltiples duelos abiertos, es muy distinto cuando uno tiene muchos años de tener un diagnóstico como este y ya uno está más tranquilo con cómo vive, ¿no? Y alguien te viene a decir algo, a que cuando uno está enfrentándose, pasándolo mal, quizá como Javier, que le acaban de hacer el diagnóstico, todavía se está ajustando, experimentando, y de repente alguien te dice, porque uno tiene muchas más cosas abiertas, estás procesando en este momento muchas más cosas de la vida cotidiana y emocionalmente. Entonces, yo creo que cuando uno no puede lidiar con algo en ese momento, porque es mucho, a veces lo más sano es simplemente no decir nada, no tratar ni siquiera de explicar. A veces hacernos los sordos, ¿no? Que no es el mejor método a largo plazo, pero a veces es lo mejor es hacerse los sordos. Después, poco a poco, uno va viendo y a veces va, también en la medida que uno va incorporando la seriedad, uno se va sintiendo más tranquilo y uno le va diciendo, no, no se me va a caer el brazo, simplemente no me lo puedo comer. Y cuando el otro ve que uno no engancha, no se complica, ¿no? Que uno es más que eso, el resto empieza a tranquilizarse. No sé si empieza a hacer sentido lo que hago. Yo creo que entre uno esté más tranquilo con cómo es uno, es más fácil poder mostrarle al otro y defenderse frente al otro, ¿no? Y también empiezan a herir menos esos comentarios, porque yo creo que hay que entender algo. Usualmente ese comentario burlón tiene más que ver con algo que le pasa al otro que con quién es uno. Es el otro el que no está tolerando el diagnóstico. Es el otro el que no lo puede pensar, ¿no? Uno puede ver y tratar de decir, mira, esto es una cosa real, pero si hay alguien que está muy cerrado, a veces incomprende, bueno, este siempre va a hacer sus comentarios. Como puede ser que siempre haya personas que siempre hagan comentarios de nosotros de otros temas, ¿no? Esto nos pasa en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que también es ir poco a poco, ir reconociendo en qué momento estoy, ¿no? Y qué tan listo estoy para decir o no decir algo, qué me conviene en este momento. ¿Será que, y quién es la otra persona? ¿Esta es una persona que es capaz de escuchar o no es capaz de escuchar? Hay pullas que es mejor hacer así y dejarlas pasar. Hay otras que uno dice, mira, la verdad es que me encantaría que fuese una cosa muy sencilla, no, pero la verdad es que me encantaría poder comer gluten y poder comer el dulce, pero la verdad es que no puedo, yo tampoco. Para mí también es difícil, ¿no? Y cuando le dices para mí también es difícil, ¿no? Le estás mostrando que te estás dando cuenta que para él es difícil. ¿Me explico lo que digo? No sé, Sí, no sé si... perfecto. Sí, sí, todo tiene mucho sentido, tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo y gracias por ahondar en este tema porque yo creo que es bueno que todos sepamos que para todos nos es difícil.
Y aunque tengamos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, al final es como lo explicaste un poco, va a quedar esa huella de que un momento pudiste y en otro momento no pudiste, porque al final no es lo mismo aquella persona que desde los 2 años es diagnosticado y nunca lo probó, a aquellas personas que tuve 27 años de vida teniendo ingesta de gluten y entonces me lo quitaron. Entonces ya también es como que ver un poquito cómo reaccionar, ¿no?, ante estas situaciones que pasan diariamente y que estoy segura que no soy la única persona a la que le ha pasado. Sí, Arelis. Ok, bueno, a mí yo lo supe en marzo, justo antes de la cuarentena, que fui a retirar mi biopsia y, o sea, he pasado por todo eso que mencionó la psicóloga, pero lo que me ha sido como un poco más difícil lidiar es que yo caí más mal, fue como, precisamente como hace un año, yo trabajaba como maestra, entonces o sea, ahorita lo que me pone como más triste es ese hecho de que he dejado de contribuir económicamente a mi casa. Eso es como lo que me cuesta más. Y me gustaría saber como más o menos cuánto tiempo demora uno en superar esos tiempos de duelo, porque a mí ahorita me está afectando mucho es la sintomatología. Me dan muchas diarreas, eso sí me ha tenido mal. Yo he perdido, bueno, sé que cuando pesaba 135, llegué a pesar 110, porque o sea, parece que el intestino está bastante afectado. En el estudio dice que está 4 de 5. Entonces me cuesta bastante. Bueno, el proceso, Gracias. gracias por compartir tu experiencia, Arely. El proceso de duelo es particular de cada persona y va a tomar el tiempo que le tome a cada persona. Por lo que te escucho, tú todavía te estás adaptando a un montón de cambios, todavía estás con los síntomas floridos, o sea, todavía no estás, o sea, libre de gluten, todavía tu cuerpo está como pagando por el gluten que ingeriste antes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, en este momento, lo importante es darte permiso de que en este momento te sientes mal, darte permiso de que esto va a tomar un tiempo, darte permiso de llorar lo que hay que llorar, y a medida, yo siempre digo, es como tener unas nubes cargadas, negras, y a medida que ellas llueven, eventualmente sale el sol, eventualmente sale. Pero si uno las tiene ahí y no llueve, lo único que pasa es que aumenta la humedad, aumenta el calor, aumenta la dificultad y no desaparecen. Entonces yo creo que en este momento es un poco darte permiso y en la medida que te vas dando ese permiso, ir viendo qué cosas sí puedes. Pero es darte permiso de estar triste, de estar brava, de sentirte mal. Yo creo que eso es parte del proceso. Primer paso, darte permiso. Y yo creo que aquí tienes varios, los estoy viendo asintiendo, que no es la única que pasa por esto difícil. Cada uno pasa a su propio estilo y con sus propias particularidades, pero a todo el mundo le cuesta. No es, no es porque tú eres no sé cómo que a ti te está haciendo difícil. Como lo que venía diciendo, esto es difícil. Bueno, de ser así, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias por abrir sus emociones con nosotros para poder aliviar un poco y también contestar estas preguntas que teníamos. Muchísimas gracias, Ana Isabel, por tu tiempo, por tu disposición de poder escucharnos. Y nada, les recordamos que el día de mañana vamos a tener otro conversatorio que va a ser el último de todo este ciclo que hemos tenido, el último del mes de mayo, porque en junio, si Dios quiere, vamos a tener otras cosas. Va a ser con el ginecólogo Ricardo Ponce, en el que vamos a tratar la enfermedad celíaca y la salud ginecológica. Para inscribirse, por favor, al sintagmilat.pty@gmail.com, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos y se da finalizada la reunión. Yo quería decir nada más gracias, Rocío, por la invitación y gracias a todos por participar,
por compartir sus experiencias, que no es fácil, ¿no? Por abrirse, ¿no? Y por ser valientes de atravesar el proceso, porque atravesar los procesos requiere siempre una gran cuota de valentía. Muchas gracias. Gracias, Gracias a gracias. ustedes. Chao. Chao. Muy interesante.